Amigos, hermanos, bienvenidos a su programa Abriendo Puertas. En esta ocasión abrimos las puertas a una mujer hermosa, física y espiritualmente, a una mujer valiente, de una gran convicción de fe, que por más de 1000 años la Iglesia ha venerado entre sus santos. Abrimos las puertas a Santa Cecilia de Roma. A pesar de ser una de las santas más populares de todos los tiempos, sin embargo, es muy poco lo que realmente sabemos sobre Santa Cecilia. No hay muchos datos porque no es fácil, sobre todo de los santos de la antigüedad de la Iglesia, ubicados en Roma y en esos momentos de martirio y de persecución, pues mantener el hilo conductor de sus vidas y tener pues abundantes datos. Muchas veces pues nos llegan solo lo que algunos han relatado y siempre hay que recurrir a inscripciones, a la liturgia, a algún poema y algunos otros datos fragmentados, como es el caso de Santa Cecilia. No sabemos exactamente si vivió en el siglo II, que es lo más probable, aunque algunos historiadores la ubican en el siglo IV. Uno de sus biógrafos, Rossi, dice que su martirio fue hacia el año 177. Estaríamos hablando del siglo II en Roma. Otro de sus biógrafos, Kellner, dice que más bien en la mitad del siglo IV sería su martirio. Lo cierto es que entre estas fechas, entre estos siglos, pues se debate cuándo vivió él. Hay más consenso en torno al siglo II, es decir, a los primeros tiempos de la Iglesia cristiana, de la Iglesia católica. Una tradición muy antigua dice que ella pertenecía a una de las principales familias de Roma. Con lo cual, pues, esto significa que tenía un cierto abolengo, que tenía pues una cierta holgura económica y pertenecía pues a esas familias cultas y a estas familias relevantes pues de la Roma imperial de aquel entonces. Ella era cristiana, ella se había hecho cristiana, había influido mucho en su vida el obispo de Roma, que era el Papa Urbano. Y por eso, por este mismo estilo de vida cristiana y por sus convicciones, se dice que ella solía practicar la penitencia porque quería asemejarse al Señor, quería asemejarse a Cristo. Dicen los historiadores, sus biógrafos, que al parecer ella vestía una tela muy áspera debajo de su túnica romana, es decir, debajo de la túnica de su dignidad. Esto es muy importante porque las señoras romanas de aquel entonces, igual que los hombres, tenían un estilo de vestir y las señoras romanas tenían una túnica que las caracterizaba y que pues indicaba la dignidad de las familias a las que pertenecían. Santa Cecilia, no queriendo llamar la atención sobre el hecho de que era cristiana y también entre los propios cristianos, no queriendo hacer ostentación de que ella practicaba la penitencia, pues esta otra túnica de esta otra tela áspera la llevaba bajo la túnica de su dignidad, como dije antes.
con ese sentido pues de penitencia. Se dice que ella ayunaba varios días por semana y que había pues consagrado a Dios su virginidad. Es decir, pues había hecho esponsorios espirituales con el Señor, con Cristo, y por eso su virginidad la guardaba, la donaba para el Señor, la donaba para Dios, se había consagrado de esta manera. Y aquí vienen parte pues de sus dificultades y de cómo Cecilia tiene que mostrar sus convicciones, porque sus papás, sus padres, las comprometieron en matrimonio con un joven llamado Valeriano, que resultó ser un buen hombre, que resultó ser un joven con unas grandes cualidades y con una gran capacidad de comprensión y apertura de inteligencia y apertura de corazón. Porque llegado el momento, pues Cecilia le dijo a este Valeriano, con quien fue desposada, que ella había hecho un voto de virginidad, que ella se había consagrado para Dios, y le habló de que ella estaba protegida por su ángel de la guarda, y que si él quería ver al ángel de Dios, pues tenía que respetarla a ella y tenía que hacerse cristiano. La curiosidad sobre este asunto del ángel de Dios y del ángel de la guarda que defendía a Cecilia llamó la atención de Valeriano, y eso dio ocasión a que Cecilia pudiera atraerlo a la fe. Cecilia pudiera hablarle de Cristo, hablarle de la iglesia y atraer su corazón hacia el Señor. Valeriano, queriendo saber más y conocer más, pues se acercó entonces al obispo de Roma, se acercó al Papa Urbano, y el Papa Urbano, ni más ni menos, le instruyó en la fe, le instruyó en el seguimiento de Cristo. Valeriano le pidió el bautismo y el Papa Urbano, con gran gusto, con gran alegría de que un joven de su capacidad y también de la influencia que tenía en la Roma de entonces, pues quisiera hacerse cristiano, y lo bautiza con gran alegría, con gran gozo. Luego, entre Cecilia y Valeriano, pues se va dando toda esta complicidad en la fe, y logran atraer también a la fe a Tiburcio, que era el hermano de Valeriano. Entre ambos van acercando a la fe a este joven, a su cuñado, el hermano de Valeriano, y logran que él también se haga cristiano. Aunque las curiosidades, hablaré un poco de esto, sí voy a adelantarles que en cierta ocasión Tiburcio entró a donde se encontraban Valeriano y Cecilia y vio al ángel de la guarda. Se sobresaltó ante aquella visión y ellos le explicaron quién era. Y él decía, pues, ¿de dónde que a nosotros venga un ser de más allá de la muerte? Y esto fue otro de los elementos que atrajo hacia el cristianismo a Tiburcio, que igualmente recibió el bautismo, como ya indiqué, y se hizo cristiano. Por aquel entonces, un alcalde terrible de Roma, en cuanto al odio a la fe y a la defensa del paganismo, un tal Almaquio había prohibido sepultar los cadáveres de los cristianos. Había una gran persecución, pues muchos cristianos morían mártires, y este Almaquio pues prohibió recoger sus cadáveres y prohibió darle sepultura. Y aquí aparecen los primeros gestos de santidad de los dos hermanos Valeriano y Tiburcio. ¿Por qué? Porque ellos se dedicaron a sepultar todos los cadáveres de los cristianos que encontraban. Evidentemente esto se supo, los apresaron pues, y fueron arrestados y conducidos ante este alcalde Almaquio. Él les pidió que declararan firmemente y en público que ellos adoraban a Júpiter. Lo hizo, claro, en razón de la alcurnia de estos dos hermanos y de la familia a la que pertenecían del imperio y de la Roma de aquel entonces. Júpiter es el dios de los dioses entre los romanos, el equivalente a Zeus entre los griegos.
Es decir, pues les pide que profesen públicamente la fe en el Dios de dioses para el paganismo. Ellos le dijeron que no, que adoraban únicamente al Dios verdadero, al Dios del cielo. Y ese Dios del cielo tenía un hijo, a quien adoraba, Jesucristo el Señor. Esto hizo que los torturaran, que fueran ferozmente azotados y que pues, dado que permanecían en esta convicción de no ceder a lo que se les pedía, pues se les dio muerte, murieron mártires. Se dice que estos dos santos, Valeriano y su hermano Tiburcio, animaban a los demás cristianos de Roma, a los que estaban pasando por el mismo suplicio y la misma tortura, para que no cedieran, para que a pesar del sufrimiento y de los horrores a los que estaban siendo sometidos, se mantuvieran firmes, con tal de no ser infieles al Señor, de no ser infieles a la iglesia, de no ser infieles pues a la santa religión que profesaban. Todo esto es importante porque lo que sucede con Valeriano y Tiburcio pues va a implicar también a Cecilio. Dado que Valeriano y Cecilia eran esposos, pues inmediatamente se supo la confesión de fe cristiana por parte de Cecilia. Por eso este alcalde hizo apresar también a Cecilia por lo que podríamos llamar la guardia, la policía de aquella época. Igualmente, pues la presentaron ante el alcalde y le exigieron que renunciara a la religión de Cristo. Le exigieron que renunciara a la confesión de su fe en Jesucristo nuestro Señor. Evidentemente, pues ella declaró que no, que ella prefería la muerte porque sabía que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da vida. Pues ella que conocía esto, ella que conocía las palabras de Cristo, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la ganará. Ella que sabía que Cristo había dicho, el que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz y me siga, pues prefirió la muerte antes que renegar de Jesucristo el Señor, antes que renegar de su fe cristiana. Intentaron igualmente torturarla para que ella renunciara a la fe. Igualmente, en atención a su procedencia familiar, en atención a la familia de abolengo a la que ella pertenecía, igual que Valeriano y Tiburcio. Y por eso la tortura era una manera de que renunciara a la fe y poder también salvarla, pero era también una forma atroz de atacar a los cristianos y de intentar que los cristianos desistieran de su fe. Se dice que la llevaron a un horno caliente para tratar de sofocarla, para tratar de asfixiarla. Algunos dicen que fue en unas aguas, en su propio baño. Hay varias versiones en torno a el dónde fue, pero ciertamente se habla toda su biografía de que intentaron eso, ahogarla, sofocarla, para que de esta forma pues bien sea por los gases terribles que salían de aquel horno, bien sea pues por la acción del agua, etcétera, ella se asfixiara y esa tortura la hiciera pues renunciar, abdicar a su fe. Pero se dice que en vez de eso, ella cantaba gozosa. Esto es lo que sus biógrafos nos cuentan acerca de este episodio. Esto es parte de lo que va a hacer que Santa Cecilia se convierta en la patrona de los músicos y de la música. Todos estos elementos que cuentan sus biógrafos en relación a que ella cantaba los salmos, a que ella cantaba la gloria de Dios. Pues en este caso, en vez de asfixiarse, cantaba gozosa al Señor. Visto pues por parte de sus torturadores y por parte de este alcalde Almaquio, que no podían con ella, que no podían con Cecilia, que no lograban que ella pues renunciara
a la fe, terminaron pues decapitándola. Mandó al Maquio a que pues la decapitaran y que de esta forma pues ya darle una muerte brutal también definitiva. Ella no murió de inmediato, según cuentan también todos sus biógrafos. Y por eso pudo hablar con el Papa Urbano, pudo conversar con él en aquel suplicio, en aquel trance de muerte. Y antes de morir ella le legó su casa al Papa Urbano para que lo convirtiera en un lugar de culto, para que lo convirtiera en una iglesia, en un lugar de reunión de los cristianos. Y también ella le confió sus servidores al Papa Urbano para que el Papa pues lograra protegerlo. Ella fue sepultada junto a la cripta pontificia en la catacumba de San Calixto. Todos los biógrafos indican que ese fue su sepulcro original. Posteriormente, sus restos fueron trasladados precisamente a aquella casa que a ella le pertenecía, donde se construyó la llamada iglesia de Santa Cecilia. Pero en primer término, sus restos estuvieron allí donde estaban los de los demás mártires, en estas catacumbas de San Calixto. Antes de morir, Cecilia había también repartido todos sus bienes entre los pobres, todos signos de un gran corazón, todos signos de una gran convicción, todos signos de una mujer, como dije al comienzo, hermosa espiritualmente y hermosa físicamente, que desde esa belleza de su vida se había entregado a Cristo, persevera en Cristo y sabe que prefiere tenerlo todo, como decía San Pablo, por basura antes que perder a Cristo. En Roma había ya en el año 545, estamos hablando del siglo VI, un templo que estaba dedicado a esta gran santa, a Santa Cecilia mártir, a Santa Cecilia de Roma. El culto de Santa Cecilia pues se difundió ampliamente a causa de todos los relatos referidos a su martirio, que pues la ensalzaban como ejemplo de mujer cristiana. Relatos que han llegado hasta nosotros hoy y relatos que sobre todo en la Edad Media permitieron esa difusión de la devoción a Santa Cecilia. Fue gestándose la devoción a ella como patrona de los músicos y también pues la devoción a ella como una santa mujer que en medio de las dificultades permanece firme en Cristo. Una frase del acta de su martirio que ha llegado hasta nosotros hoy dice que Santa Cecilia cantó durante el tormento y esto le valió, pues, como ya venía anunciando, ser patrona de los músicos. Las agrupaciones musicales, los coros, las orquestas, los músicos la celebran como patrona el día 22 de noviembre. Al fin de la Edad Media también empezó a representarse a Santa Cecilia tocando el órgano y cantando. Así la encontramos en numerosas pinturas, en numerosas obras de arte. Ella está tocando el órgano que empezaba al final de la Edad Media a tener una gran fuerza y una gran importancia. A veces aparece con un laúd o con un arpa y aparece de igual forma pues cantando. Esto que les decía antes, durante los tormentos ella cantó al Señor, ella cantó las glorias de Cristo nuestro Señor. Amigos, hermanos, 3 curiosidades en torno a Santa Cecilia. La primera es que en el año 1599, es decir, en el siglo XVI, terminando el siglo XVI, pues permitieron al escultor Maderna ver el cuerpo incorrupto de la santa en el segundo lugar, en su iglesia, a donde había sido trasladado el cuerpo. Y según los historiadores, se decía que el cuerpo estaba incorrupto. No hay muchas certezas de esto, a decir verdad.
No sabemos hoy si realmente el cuerpo está incorrupto, pero las noticias que se tenían y que han llegado también hasta nosotros hablan de esta condición de su cuerpo. Lo cierto es que en 1599 este escultor Maderna puede ver el cuerpo y él asegura que estaba incorrupto de la santa. Y él entonces elabora, fabrica, construye una estatua en mármol de ella. Hace una escultura de la santa, muy hermosa por cierto. Está acostada de lado, pareciera que duerme, pero pareciera también casi que habla, casi que en reposo canta. Tenemos lo que nos decía el autor de esta escultura, Maderna. Él dice, no estaba de espaldas como un cadáver en la tumba, sino recostada del lado derecho, como si estuviese en la cama, con las piernas un poco encogidas, en la actitud de una persona que duerme. La estatua se halla actualmente en la iglesia de Santa Cecilia en Roma, bajo el altar próximo al sitio en el que se había sepultado nuevamente el cuerpo en un féretro de plata. Sobre el pedestal de la estatua, el escultor puso la siguiente inscripción: He aquí a Cecilia, virgen, a quien yo vi incorrupta en el sepulcro. Esculpí para vosotros en mármol esta imagen de la santa en la postura que la vi. Así pues, nos llega el testimonio de este artista, de este escultor, que habla de la condición incorrupta de la santa y que por eso él la esculpió de esa forma. Uno de los historiadores que ya les mencioné, de Rossi, él logró determinar el sitio en que Santa Cecilia había estado originalmente sepultada. ¿Se acuerdan que les acabo de mencionar el cementerio de San Calixto? Este historiador encontró el lugar, encontró el sitio, y por eso allí se colocó en el nicho donde ella estuvo sepultada una réplica de esta estatua de la que les he hablado hasta ahora, una réplica de la escultura de madera. La segunda curiosidad consiste en que se cuenta, ya lo mencioné al hablar de su vida, que Santa Cecilia veía a su ángel de la guarda. El día de la celebración de su matrimonio, mientras estaban los músicos tocando y los invitados se divertían en la sala donde estaban reunidos, Cecilia se sentó en un rincón a cantar y cantaba en su corazón pidiéndole a Dios que la ayudara a salir de aquel trance, que la ayudara a mantenerse en sus convicciones, porque todavía ella no sabía lo buen hombre que iba a resultar Valeriano y lo buen cristiano y santo que iba a resultar Valeriano. Por eso afuera cantaban la boda, ella en su habitación cantaba a Dios, cantaba al Señor pidiendo auxilio. Y el ángel de la guarda se le apareció. Dicen que su ángel vino a confortarla, a consolarla. Y que también entonces el ángel de la guarda colocó sobre la cabeza de ambos esposos, sobre la cabeza de Cecilia y Valeriano, una guirnalda de rosas y de lirios. La tercera curiosidad, amigos, hermanos, es que el nombre de Santa Cecilia figura en lo que conocemos como el canon de la misa. Nosotros en la actualidad tenemos varias plegarias litúrgicas. En los últimos años hemos tenido 4 plegarias litúrgicas, pero luego la Santa Sede ha ido aprobando otras, que son con las cuales pues oramos en la Eucaristía y en las cuales está inserta también el momento sacrosanto de la consagración. Y estas plegarias eucarísticas, como dije, son 4 las que hemos venido utilizando después de la reforma del Concilio Vaticano II, pero también hay 3 plegarias para las misas con niños, hay 2 plegarias
de la reconciliación, luego 4 plegarias más que se aprobaron en otro momento, y así pues se ha multiplicado el número de las plegarias litúrgicas. Pero hasta el Concilio Vaticano II prácticamente, es decir, hasta el siglo XX, teníamos una plegaria litúrgica, la que hoy se conoce como la plegaria litúrgica 1, pero que originalmente llevaba el nombre de canon romano, porque era el más antiguo que usábamos en nuestra liturgia católica de rito latino. Dicho esto, es importante tener en cuenta para comprender por qué se menciona a Santa Cecilia en el canon romano, que un obispo medieval llamado Adelmo, en su libro que le escribió, que se llama De Virginitate, llega a decir que Santa Cecilia, esa es la afirmación de este obispo, Santa Cecilia es la segunda después de la Madre de Dios entre las vírgenes. Fíjense, ni más ni menos qué consideración le da este obispo. Dice que es la segunda después de la Madre de Dios, después de la Santísima Virgen María entre las vírgenes. ¿Por qué? Porque dice que ella guardó su virginidad siendo desposada. Estando desposada, guardó su virginidad. De ahí, pues, la importancia que se le da a Santa Cecilia también. Y la primera plegaria eucarística, esta que conocemos como canon romano, que es un documento litúrgico muy importante, porque no solo es un libro de oración, no solamente es una plegaria de oración de las más importantes, sino que además, por su permanencia en el tiempo, es también un documento litúrgico. Y allí se recoge este alto aprecio que se le tenía a la Virgen romana. Se pone a Cecilia solo, con otras 6 vírgenes en el canon de la misa. Bien, hermanos, amigos, Santa Cecilia es la mártir que más basílicas tuvo en Roma y quizás más templos en la cristiandad. Es la santa tal vez más ensalzada por pintores como Rafael, Dolci, Cimabue, Van Eyck, Poussin, Pinturicchio, Domenico. Es también la santa más celebrada por los músicos, que la aclaman como su celestial patrona. Ni más ni menos que Händel y Haydn le dedicaron obras musicales. Amigos, hermanos, no se olviden de darle al pulgar diciendo que este programa les ha gustado. No se olviden de pulsar la campanita para seguir recibiendo los avisos de los próximos programas. No se olviden, por supuesto, de suscribirse a este canal de la parroquia Nuestra Señora de la Caridad del Cobre de Santa Paula. Los bendiga Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa Cecilia de Roma, Santa Cecilia mártir, ruega por nosotros.